Gracias, presidente. Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Creo que aparte de ustedes, tengo que dar un saludo no solamente a los costarricenses, sino efusivamente a los profesores de educación musical, porque el tema que traigo el día de hoy, para que hagamos conciencia y anotemos cuál es la situación real que está pasando dentro del Ministerio de Educación Pública, de verdad que trae a colación algo muy importante que los está afectando directamente a estos docentes. Hay que tomar en cuenta, compañeros, que Costa Rica tomó desde hace muchas décadas una decisión que la distinguió en el continente. Apostó por la educación como fundamento de su desarrollo, sin ejército, con un Estado pequeño y recursos limitados. Eligió invertir en sus personas, en sus escuelas, en la formación de las nuevas generaciones. Esta apuesta no fue retórica. Se tradujo en maestros, en aulas, en programas, en una constitución que llegó a establecer que el gasto público en educación no podrá ser inferior al 8% del Producto Interno Bruto. Ese es el reconocimiento formal de que la educación no es un gasto, es la inversión más rentable que puede hacer una sociedad. Hoy, esa apuesta está siendo desechada. No de un golpe, no con una declaración de abandono, sino de manera gradual y silenciosa. Estamos viviendo el resultado directo de gobiernos que han debilitado año tras año la capacidad del sistema para cumplir lo que promete, quienes argumentaron públicamente que era razonable gastar menos en educación. Son corresponsables de cada materia que no se imparte, de cada orden sanitaria que se acumula, de cada niño que termina la primaria sin haber recibido el currículo completo al que tiene derecho. El problema empieza en el papel mismo. El plan de estudios oficial de primaria distingue, sin decirlo con esas palabras, entre materias de primera y materias de segunda. Español, matemáticas, ciencias, estudios sociales están garantizadas, tienen que darse, punto. Pero educación musical, artes plásticas, educación física, la lengua extranjera y las demás asignaturas complementarias están sujetas a una condición que el propio ministro estipula en sus lineamientos. Solo se imparten si el centro educativo tiene aula disponible, docente asignado y espacio en el horario. Si falta cualquiera de esas tres condiciones, la materia sencillamente no se da, sin sanción, sin obligación de reportarlo, sin mecanismo de corrección, lo que la Constitución garantiza como derecho. Los lineamientos lo convierten en una posibilidad. Esta exclusión tiene un nombre en los lineamientos más recientes: extrahorario. La directriz DM-0311 del 2026, firmada por el señor ministro el 9 de marzo de este año, y la circular aclaratoria DM-DVM-PICR 0003 del 24 de marzo del 2026, estas 15 días después, establecen que en los centros con doble jornada, que todos sabemos que esos son la mayoría de las escuelas urbanas con alta matrícula, el módulo horario ordinario solo permite impartir 35 lecciones semanales. De esas, 28 corresponden al bloque académico básico y hasta 7 pueden ser de especialidad, priorizando las 5 de lengua extranjera y las 2 de educación religiosa. Eso deja a música, a artes plásticas y a las complementarias fuera del horario ordinario. La solución que ofrece el ministerio es que se impartan en extrahorario un máximo de 2 lecciones adicionales antes o después de la jornada, siempre que haya capacidad locativa. Y cuando hay más complementarias que impartir de las que caben en ese extrahorario, la prioridad la tiene educación física por mandato legal. Y esto ustedes lo pueden observar en esta circular. El verbo acomodar no es inocente. Revela que la educación musical y las artes plásticas y las demás materias complementarias han pasado de ser
un derecho curricular a ser un favor condicional, disponible solo si los astros se les alinean. Aula libre, docente disponible y estudiantes dispuestos a quedarse más tiempo o a llegar más temprano. Para los niños de familias que dependen del transporte escolar, del comedor o que viven lejos del centro educativo, ese acomodamiento es inaccesible. No es pedagogía, es exclusión disfrazada de flexibilidad administrativa. La misma circular reconoce con un detalle que no debería pasar desapercibido que el problema es de tal magnitud que el ministerio se ha visto obligado a establecer un cronograma de corrección para el 2027, que se autorizará un máximo de 4 lecciones de extrahorario. Y para el 2028, todos los centros deberán ajustarse al tope de 9 lecciones diarias. Lo que eso implica, sin decirlo, es que hoy hay centros con cargas horarias que superan el tope y que la solución no es garantizar el currículo completo dentro de la jornada regular, sino ir recortando gradualmente lo que sobrepasa ese límite. En ese recorte, pues por supuesto que lo primero que se va a ir son estas materias. La razón por la que tantos centros educativos no pueden cumplir ese horario completo es porque no tienen la infraestructura adecuada o carecen de docentes para las asignaturas complementarias. Esto no es ningún misterio técnico. Es la consecuencia directa y predecible de una decisión política que se tomó de manera sostenida durante varios años: reducir la inversión pública en educación como porcentaje del PIB. En el 2016, recordemos, Costa Rica destinaba el 7.44 del PIB a educación. En el 2020, el 7.3. En el 2022, caímos al 5.9. En el 2024, el 5.2. Y el año anterior, el vergonzoso 4.8%. En este contexto de recorte sistemático, el entonces ministro de Hacienda, hoy diputado electo, don Noy Acosta, utilizó públicamente el argumento de la transición democrática para justificar el no cumplimiento del mandato constitucional. Su razonamiento fue que ante la baja tasa de natalidad y la reducción de la población estudiantil no era necesario destinar tantos recursos a la educación. El argumento es, en el mejor de los casos, superficial, en el peor, deshonesto. Una menor cantidad de estudiantes no justifica una menor inversión por estudiante. Al contrario, era el momento de aprovechar. Si el objetivo es calidad educativa, la reducción de la población en edad escolar debería verse como esa oportunidad para mejorar las condiciones de quienes están en el sistema, no como excusa para gastar menos. El Estado no enfrenta solo el reto del volumen de matrícula, enfrenta el reto de la calidad de los aprendizajes, que sigue siendo alarmantemente baja, y el de la equidad, que sigue siendo profundamente desigual. El propio Estado de la Educación ha señalado que los recortes han afectado principalmente los programas de equidad, becas, transporte estudiantil, comedores, que son los mecanismos que permiten que los estudiantes en situación de vulnerabilidad permanezcan en el sistema independientemente del tamaño de la pirámide poblacional. Cuando el entonces ministro de Hacienda declaró ante los rectores en junio del 23 que nunca vamos a alcanzar el 8% constitucional para educación, no estaba siendo realista, estaba normalizando un incumplimiento de la Constitución. Y cuando afirmó públicamente en declaraciones publicadas por El Financiero en septiembre del 23 que el presupuesto del MEP es muy alto, dado los resultados tan malos, confunde deliberadamente causa y consecuencia. Los resultados son malos porque el presupuesto ha sido insuficiente, mal distribuido y subordinado a criterios de ajuste fiscal que no contemplan el largo plazo del desarrollo humano. Hay una manera de hacer visible el abandono de la infraestructura educativa que no requiere cálculos económicos complejos. Contemos las órdenes sanitarias.
Una orden sanitaria sobre un centro educativo no es un trámite administrativo, es el Ministerio de Salud diciendo que ese edificio no reúne las condiciones mínimas para albergar a los niños en condiciones seguras. Es la constatación formal de que el Estado no ha mantenido en condiciones dignas los espacios donde la Constitución le ordena brindar educación gratuita y de calidad. Para el curso lectivo del 2023 se contabilizaban 722 órdenes sanitarias hasta alcanzar las 872 con las que el curso lectivo de este año inició. Esto es una señal del deterioro acelerado y es directamente atribuido a la reducción sostenida del presupuesto. Un centro educativo con orden sanitaria no puede operar con normalidad. Y aquí es donde quiero llegar al punto con respecto a las lecciones. Jornadas reducidas, clases suspendidas, instalaciones alternas inadecuadas, imposibilidad de impartir educación física o actividades artísticas que requieren espacios específicos. Todo esto es consecuencia directa de la falta de inversión. El horario completo que el Ministerio define en sus lineamientos con precisión de minutos no puede cumplirse cuando el edificio que debe albergarlo tiene una orden del Ministerio de Salud encima. No es un problema pedagógico, es un problema de voluntad política y de recursos. La distribución de estas órdenes no es aleatoria, se concentra en zonas rurales y de alta vulnerabilidad social, exactamente donde los estudiantes tienen menos alternativas y donde la escuela pública es la única opción real. Esto no es coincidencia, es la expresión física en ladrillo y cemento deteriorado de una desigualdad que el recorte presupuestario ha profundizado. En declaraciones al periódico La Nación, publicadas el 14 de julio del 2025, el ministro de Educación, Leonardo Sánchez, declara que su prioridad curricular es el fortalecimiento de la lectoescritura y las matemáticas. Sus palabras textuales fueron: son dos áreas fundamentales y bases elementales para el tema de la educación. Sin esas dos áreas, el resto de las materias simplemente no es posible desarrollarlas como uno quiere. Y añadió: como economista, lo que me ha enseñado la carrera es que si uno no tiene los recursos a la mano, tiene que aprender a priorizar. La lógica que utiliza es comprensible en lo abstracto. El problema aquí es que trasladada a la política pública educativa, esto se convierte en una trampa. Si el sistema ya no puede impartir todas las materias del currículo a más del 80% de los escolares, ojo, solo 8 de cada 100 centros educativos está dando en este momento el currículum completo. La respuesta institucional es que conviene concentrarse en lo básico, no se está resolviendo el problema, se está institucionalizando la carencia. Se está transformando un déficit estructural causado por años de recorte presupuestario en una decisión pedagógica que suena razonable, pero que en la práctica privatiza a los niños de su formación artística, física, humanista, cívica de manera permanente. Hay algo más que preocupa en este razonamiento. La metáfora del economista que asigna recursos escasos puede ser útil en algunos contextos, pero no es neutral cuando se aplica al desarrollo de un ser humano. Un niño de 7 años no es un proyecto de inversión al que se le pueden eliminar líneas no rentables. Es una persona en formación cuyo desarrollo neurológico, emocional y social ocurre de manera simultánea, no secuencial. No se puede suspender la estimulación artística hasta que las matemáticas estén bien y luego retomarla. La infancia no espera. Lo más preocupante es que el propio Ministerio de Educación en sus programas curriculares reconoce la importancia de la educación musical e integral. Sus documentos señalan con claridad que los centros educativos donde los estudiantes tienen acceso a una buena educación musical, artística y física son los que también muestran para poblaciones comparables
una menor tasa de fracaso en las materias tradicionalmente llamadas académicas. Compañeros, tomemos en cuenta los siguientes puntos. Tocar un instrumento activa simultáneamente áreas motoras, auditivas y visuales. Estudios de neuroimagen documentan mayor densidad de materia gris en niños con formación musical, especialmente en la corteza auditiva y el cerebelo. El entrenamiento musical mejora la memoria de trabajo, la atención sostenida y las habilidades fonológicas. Interpretar y escuchar música desarrolla la empatía, la autorregulación emocional y la lectura de emociones ajenas. La práctica colectiva enseña escucha activa, cooperación y conducta prosocial. En adolescentes actúa como factor protector frente a la ansiedad y la depresión. La composición e improvisación entrenan la resolución de problemas y la tolerancia a la ambigüedad. Capacidades identificadas por la OCDE como esenciales para el siglo XXI. Esto se llevó a la práctica en su momento gracias al exministro de Educación Garnier, que tomó decisiones en la dirección contraria a lo que hoy se propone. En el 2008 se lanzó formalmente la reforma curricular conocida como Ética, Estética y Ciudadanía, bajo la premisa de que la educación debía formar para la vida en el sentido integral, la cual se tradujo en programas de estudios nuevos. Incluyó la capacitación nacional de docentes, elaboración de materiales didácticos y la creación del Festival Estudiantil de las Artes como espacio pedagógico de alcance nacional. Todo esto se hizo con los recursos del propio MEP, sin presupuesto extraordinario, porque existía la convicción de que valía la pena hacerlo. Lo que no existe hoy es voluntad de honrarlo. Privar a los niños de esta estimulación en los años de mayor desarrollo cerebral no es una decisión técnica. Es una decisión con consecuencias que se manifestarán en el rendimiento académico, en el bienestar emocional y las capacidades cognitivas de estas generaciones. Costa Rica ha construido su identidad como nación sobre 3 ejes: la paz, la salud y la educación. La apuesta histórica ha sido el desarrollo humano, una educación reducida a lectoescritura y a matemáticas no es educación, es adiestramiento funcional. No se puede formar ciudadanos críticos, empáticos, creativos y democráticos con un currículum reducido a lo cuantificable en pruebas estandarizadas. Y no se puede de ninguna manera sostener que eliminar materias complementarias es una respuesta a los bajos resultados académicos, cuando la evidencia demuestra que son precisamente estas materias las que contribuyen a mejorarlos. Valoremos a nuestros maestros, a nuestros docentes, que en cada aula de estas entregan parte de sí a estos niños y a los jóvenes. Todavía estamos a tiempo para analizar, y ya no solamente nosotros, sino también los próximos diputados, esos presupuestos de educación, pero ante todo las pésimas decisiones del Ministerio de Educación, que no valora la importancia de una educación integral. Lamentablemente, cuando uno ve que ya hay proyectos de ley que lo que quieren es permitir que venga el talento agregado del extranjero, porque aquí no existe la mano de obra calificada, ¿cómo se va a llegar a limpiar las manos si simultáneamente estamos recortando esa educación integral de nuestra niñez y juventud? Gracias, presidente.